Gloria a Dios, un programa más a través de la Biblia. Y estamos viendo el libro de Juan, que fue muy interesante la primera vez. Estuvimos hablando allí de cómo Juan presentaba al Señor como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aquel que bautizaba con espíritu y fuego. Creo que fue muy interesante poder descubrir al escritor de este evangelio. Y hoy día seguimos con el capítulo, entonces en el capítulo 2, vamos a estar leyendo el capítulo 2 y vamos a tratar de desarrollarlo buscando los puntos que nos puedan ayudar a entender mucho más cómo escribía este apóstol Juan. Así que vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el último versículo, que es el número 25. Y lo primero que nos encontramos allí son las bodas de Caná. Jesús y sus discípulos son invitados a unas bodas y ahí sucede algo que muchos ha servido para que muchos hagan diferentes enseñanzas en cuanto a eso. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Entonces comenzamos. Versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús, él y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior de calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Pero ahí sucedió algo. El Señor Jesucristo va al templo allí y se encuentra en la fiesta que estaba cerca, la fiesta de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén a celebrar como siempre se hacía allí en ese tiempo, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los discípulos, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando ya en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice la palabra, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Interesante todo lo que pasó. O sea, lo primero es, falta el vino. Eso fue lo primero que se escuchó en la fiesta. Y allí fue donde se realizó el primer milagro de Jesús, que está registrado en la Escritura. Se habla de que había varias tinajas grandes que se usaban para algunas ceremonias, donde caían 2 o 3 cántaros que poseían una capacidad aproximada de 40 litros. O sea, 40 litros de agua habían allí. Y 40 litros se transformaron en 40 litros de vino, que es una cantidad, yo creo que más que suficiente. Además ya habían estado celebrando en la fiesta, o sea, esto era como algo que faltó, digamos, para terminar la fiesta, ¿no? Porque no había suficiente vino para esta boda. Pero lo que llama la atención de que aquí era una boda, no había grandes necesidades espirituales, era algo práctico, era algo que se necesitaba, pero se necesitaba quizás de otra forma. Jesús no había comenzado su ministerio, solo él llenó una necesidad práctica a la pareja de novios. Porque usted se imagina, en ese tiempo las bodas eran grandes, duraban días, y que se acabara algo, digamos, todos los que estaban allí seguramente podrían hablar mal de los novios, podrían hablar mal de la familia, o sea, podrían suceder muchas cosas a causa de esta falta de vino. Pero entonces el Señor pudo hacer algo que yo creo que los discípulos quedaron también un poco allí pensando cómo pudo transformar esa agua en vino. Ahora, también llama la atención, la madre de Jesús, ¿no? Dice, escúchenlo a él, hagan como él dice. O sea, habrá habido antes algunas experiencias sobrenaturales donde ella vio a Jesús haciendo cosas que quizás no están en la palabra de Dios, no están escritas, pero yo me imagino que al decir así es porque había un conocimiento previo. Y entonces Jesús hace este milagro, que es el primer milagro donde él tenía que todavía no comenzaba su ministerio, pero que fue un momento, digamos, en que pudo bendecir a la pareja de novios y a sus familias. Después de este comienzo así tan extraño, Jesús se va a la purificación del templo, ¿no? Y allí se encuentra con una escena bastante compleja. Dice que llega al templo y ve, era una feria, era un mercadillo, póngale el nombre que usted quiera, una verdurería, y la gente vendiendo. Se me imagina a mí como antes uno iba a estas romerías, le llamaban, y cosas así, y ahora uno sabe que arriendan los pedacitos allí para que se pongan a vender cosas, ¿no? Imágenes y todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús se enojó, dice, o sea, la palabra habla de que él se enojó, pero en realidad él sintió celo por el templo de Dios. Él sintió celo. Entonces usted se puede imaginar la escena que dice que él comienza a dar vuelta allí, hace unas correas y une algunas cosas y comienza a botar las mesas, botó todo. Dice que está como fuera de sí, me imagino, ¿no? O sea, si uno viera a una persona en este tiempo haciendo eso, claro que le llamaría la atención. Entonces yo creo que muchos se deben haber hasta asustado. ¿Qué está pasando? ¿Se volvió loco? ¿Qué sucedió, no? Y fue botando entonces toda la mercadería y todo lo que ellos vendían, porque lo que allí vendían estaban
animalitos que ofrecían para sacrificio, pero que no estaban completos, sino que eran de segunda, tercera categoría. Y entonces todo eso, bueno, le molestó al Señor y le dio un celo por la casa de Dios, ¿no? Gritando él y golpeando, ¿no? Y él decía, la casa de mi padre no es un mercado. En la casa de mi padre tiene que haber santidad, tiene que haber majestuosidad, tiene que hacerse todo para que Dios sea glorificado, y que esto en realidad no tenía nada que ver con lo que Dios había pedido que se hiciera. Entonces Jesús llega a ese lugar y se encuentra con toda esta situación. El templo de Dios es un lugar para adoración a Él. Y como era el templo, entonces era algo importante para el Señor Jesucristo, ¿no? Todo esto obviamente que molestó a muchas personas. Yo recuerdo también al apóstol Pablo cuando también en un momento él comenzó también a botar las imágenes que vendían afuera, y que eso, bueno, lo llevó a la cárcel inclusive, ¿no? Pero entonces hay un celo, el verdadero adorador, el verdadero creyente, es esa persona que anhela lo mejor para Dios, le va a provocar este tipo de situaciones molestia. Quizá usted de repente llega a un templo y le causa molestia algunas cosas que allí ve. Yo creo que eso es lo que sucedió también con el Señor Jesús, porque para Él era un lugar importante donde se adoraba a su Padre, donde se adoraba a Dios, ¿no? Así que Jesús también allí en ese tiempo, Él comienza a anunciar su muerte, donde los discípulos de Él se ponen tristes porque Él está anunciando ya su muerte, y todos decían que va a pasar ahora con nosotros. Obviamente hay un temor a lo que va a pasar, pero también el Señor en esta palabra también se anuncia su resurrección. O sea, hay una esperanza más allá de la muerte, donde Jesús trata de explicarle a los discípulos y le dice, es mejor que yo me vaya. Inclusive llega un momento en que le dice, porque entonces yo podría enviarle al Espíritu Santo, quien les apoyará, quien les guiará, quien los llevará a toda verdad. Inclusive Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque yo en este momento estoy en una parte solamente, pero si envío al Espíritu Santo, clamaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo, el Consolador, el Consejero fiel, aquel que le va a llevar a toda verdad. Entonces Jesús dice, es mejor que yo me vaya y yo les pueda enviar para que el Espíritu Santo habite en ustedes, para que el Espíritu Santo les lleve a toda verdad y discernimiento. Interesante todo esto, la importancia del Espíritu Santo. También allí Jesús comienza a hablar de que Él conoce el corazón del hombre. Jesús no necesitaba ver actitudes de la gente, Él veía el corazón de las personas. Así que nosotros no podemos impresionarlo a Él con una apariencia, ni con nuestra inteligencia, ni nuestras bellas palabras, o con nuestras manipulaciones, o nuestras oraciones que no llegan a ningún lugar. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón, Él conocía el corazón. Por eso Él podía decir, este es un perfecto israelita. O sea, ¿entienden ustedes? O sea, el Señor te conoce por tu nombre, Él te conoce antes que tú le conozcas. Y entonces es un desafío para ti y para mí el poder conocerlo a Él, conocer su identidad, quién es Él realmente. Jesús conoce entonces tu corazón y no le podremos engañar. Y sabe perfectamente lo que tú haces, el que eres realmente, conoce tus debilidades, también tus fortalezas. ¿Qué piensa Jesús de ti y de mí? Eso es lo que realmente nos debiera importar. ¿Qué el Señor ve en nosotros?
nos podría decir, este es un verdadero creyente, este es una persona que realmente tiene un corazón para mí. O sea, tantas cosas que el Señor podría decirnos en un encuentro personal con Él. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué podríamos decir nosotros de Él? ¿Qué conocemos de Él verdaderamente? Es muy poco. Y por eso es que estamos estudiando en este programa, a través de la Biblia, aprendiendo acerca del Evangelio de Juan. Qué importante. Esto es lo que realmente nos importa. ¿Qué piensa el Señor de mí y de ti? Y no vivir algo que no somos, sino vivir en la verdad, la santidad, la justicia, la misericordia. En pocas palabras, imitarlo a Él. Eso es lo que debiéramos nosotros hacer. Así que Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Esa era su identidad. Él nunca tuvo ese conflicto. Él oraba y oraba al Padre. Nunca tuvo él ese conflicto. Él sabía que era el Hijo de Dios. Pero aquellos que hemos recibido a Jesucristo y que tenemos esta promesa en vaso no de barro, también en vaso de barro, saber que nuestra identidad, cuando recibimos a Jesucristo como el Señor y Salvador, nosotros también pasamos a ser hijos de Dios. Por si tú no lo sabías, tu identidad, tu nueva identidad, tu vieja identidad quedó en la cruz y que todos la conocían en el mundo. Por eso ellos podían decir, no, ahí va el mentiroso, ahí va el ladrón, ahí va el borracho, el mujeriego. Todo eso la gente te reconocía por ese seudónimo. Pero cuando nosotros en la cruz del Calvario morimos juntamente con Cristo, entonces tú recibes una nueva identidad, una identidad grande, hijo e hija de Dios, del Dios viviente, del Dios que te ama y que dice... Él nos dice que hay un propósito con nosotros, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que ser parte de lo que Dios es, porque Él es nuestro Padre. Así que algunos ya saben para qué son preparados. Leíamos la vez anterior acerca de Juan el Bautista. Él sabía para lo que había sido llamado, para proclamar las buenas nuevas del Señor, para llamar al arrepentimiento. Y cuando la gente se arrepentía, entonces los bautizaban como una manera de que entendieran de que habían hecho algo completamente diferente, que su vida cambiaba. ¿Qué pasa también con nosotros? Hemos creído, hemos sido bautizados en agua, hemos sido bautizados por medio del Espíritu Santo, pero ¿qué estamos esperando ahora? Decidámonos a preparar la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo creo que ese es nuestro llamado, nuestro ministerio, y es lo que debiéramos saber que como identidad nos corresponde. Y debemos declarar, nuestro Padre y el Señor Jesucristo vienen por su pueblo, vienen por nosotros, vienen por aquellos que le han creído. Tal como el Señor Jesucristo lo prometió, es mejor que me vaya, pero volveré a este mismo lugar. Dios les bendiga en este día, y Dios les guarde, y nos vemos la próxima semana, allí viendo el tercer capítulo del libro de Juan.